El comienzo del desarrollo del sistema nervioso. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo, al igual que nuestra piel. La formación del tubo neural es un proceso clave en el desarrollo del sistema nervioso. El ectodermo se va desarrollando hasta convertirse en la placa oval plana, la cual consta de una hendidura llamada el surco neural, que es en la que se dará origen al tubo neural. Estos se fusionarán e irán cerrando el surco, formando dos aperturas llamadas neuroporos, que luego desaparecerán tras fusionarse completamente al tubo neural. Al cerrarse el tubo neural, se formarán las crestas neuronales, que darán origen al sistema nervioso periférico. Neurodesarrollo, el inicio del sistema nervioso. Por lo tanto, es fundamental entender cómo se produce y cuáles son sus factores relevantes en la formación cerebral. ¿Cómo comienza el neurodesarrollo? En este momento comienza el proceso de gastrulación, en el que empiezan a diferenciarse los distintos tipos de células. Este es un proceso que hace que el cigoto se convierta en una gástrula. La gástrula se presenta en tres etapas de células claramente diferenciadas. Primera etapa del neurodesarrollo, la formación cerebral. Este proceso se caracteriza por tener diferentes fases en las que se va desarrollando lentamente el sistema nervioso de los niños. Primero está la fase fetal, el neurodesarrollo. Esta fase inicia cuando se cierra en el tubo neuronal y quedan determinadas las dos grandes divisiones del sistema nervioso. Las estructuras de línea media son otra parte importante del desarrollo durante esta etapa. En este caso, se crean estructuras como el cuerpo calloso, el quiasma óptico y el septum lucidum. Estas estructuras se ubican en el espacio medio del cerebro y tomarán protagonismo en el desarrollo de las funciones físicas y cognitivas. La segunda etapa del neurodesarrollo, que es el crecimiento y el desarrollo cerebral. Una vez terminada esta etapa, la formación cerebral comienza su proceso de crecimiento y desarrollo. Esta parte del neurodesarrollo inicia desde el tercer mes de embarazo y culmina mucho después del nacimiento. Hablaremos sobre la proliferación, migración y diferenciación. En conjunto se trata de un proceso en el que hay gran generación de células nerviosas. A este proceso se le llama neurogénesis. En esta etapa las células todavía no se encuentran diferenciadas. Ahora bien, gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por las células de la glía radial. Hablando de la proliferación, en esta etapa del neurodesarrollo se da origen a aproximadamente 100.000 millones de neuronas cerebrales y de células gliales. En segundo lugar, la división asimétrica, en la que inicia la neurogénesis y el proceso de determinación de las células. Con este proceso se inicia de manera rudimentaria la división cortical y subcortical del cerebro. Hablando de la migración, cada una de las células nerviosas tiene un sitio marcado genéticamente en el cual deberá de ubicarse, sea como fuere. La migración se inicia en la zona ventricular hasta alcanzar su ubicación. En segundo lugar, se desarrolla el proceso de migración que tiene lugar entre el tercer y quinto mes de embarazo. Y por último hablaremos sobre la diferenciación. Este es un proceso que se inicia desde los 5 meses de gestación y culmina años después del nacimiento. Posteriormente encontramos el proceso de laminación. Seguido está el proceso de sinaptogénesis, en el que las neuronas comienzan el proceso de la sinapsis. Este proceso sigue con la maduración del sistema nervioso. Este proceso se da con el fin de tener un mejor funcionamiento de las neuronas que se especializaron o desarrollaron más conexiones sinápticas. Volpe 2001. La mielinización es el proceso por el cual los axones son cubiertos con mielina. Esta sustancia es dada por las células gliales y tienen como fin garantizar una conducción más rápida entre neuronas y ayudar al metabolismo cerebral. En este caso, el proceso se da de abajo hacia arriba y de occipital a frontal. Este proceso se ve reflejado principalmente por el desarrollo cognitivo del niño. Al final del proceso se desarrollan las funciones ejecutivas que se relacionan con el lóbulo frontal. Sinaptogénesis y mielinización. En este proceso participan factores neutróficos. Los axones comienzan a ramificarse una vez llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Este es el proceso de sinaptogénesis, que se terminará de desarrollar después del nacimiento, debido a la experiencia del individuo. Se trata de un proceso mediante el cual hay una muerte neuronal programada. Muerte celular. En conclusión, la formación del sistema nervioso ocurre en etapas precisas y coordinadas, que abarcan desde etapas prenatales y se prolongan hasta la edad adulta. Conclusión.
Se produce desde las primeras semanas de embarazo y termina después del nacimiento de la persona. Aún así, es importante considerar los factores externos para proteger e impulsar el neurodesarrollo. Etapas del neurodesarrollo. Este es un fenómeno que sucede en continuo, no hay separación real, no existen etapas. Podemos simplificar la observación del desarrollo del sistema nervioso. Etapa prenatal. La notocorda funcionará como soporte longitudinal y será central en los procesos de formación de células embrionarias que posteriormente se especializarán en tejidos y órganos. La capa exterior, cuando se ubica por encima de la notocorda, recibirá el nombre de neuroectodermo y dará lugar a la formación del sistema nervioso. En un segundo proceso de desarrollo denominado neurulación, el ectodermo se hará más grueso y formará una estructura cilíndrica denominada placa neural. Los extremos laterales se plegarán hacia el interior y con el desarrollo de ésta se transformará en el tubo neural, aproximadamente los 24 días de gestación. Por otro lado, la porción restante del tubo neural se transforma en la médula espinal. Una vez se han formado las principales estructuras del sistema nervioso, es esencial la ocurrencia de un proceso de maduración cerebral. Ya en la etapa prenatal se da un proceso madurativo, sin embargo este no finaliza con el nacimiento. Este proceso culmina hacia la adultez, cuando finaliza el proceso de mineralización axonal. Hablaremos sobre la etapa postnatal. Una vez que se produce el nacimiento, tras 280 días de gestación aproximadamente, el desarrollo del sistema nervioso del recién nacido debe observarse tanto en las conductas motoras como en los reflejos que exprese. El proceso de mielinización se empieza a observar a los 3 meses de fecundación y ocurre progresivamente en tiempo diferente, de acuerdo a la región de desarrollo del sistema nervioso, no dándose en todas las áreas por igual. Sin embargo, podemos establecer que este proceso se da principalmente en la segunda infancia, periodo comprendido entre los 6 y los 12 años, la adolescencia y la adultez temprana. Como hemos dicho, este proceso es progresivo, por lo que sigue un orden secuencial. Por otro lado, dentro de la corteza, las zonas primarias serán las primeras en desarrollar este proceso, y posteriormente las regiones de asociación siguiendo una dirección horizontal. Seguidamente las de asociación frontal y parietal completarán su proceso alrededor de los 15 años de edad. A medida que la mielinización se desarrolla, es decir, madura el cerebro, cada hemisferio comenzará un proceso de especialización y se va asociando a funciones más refinadas y específicas. Mi nombre es Natalia y a continuación hablaré del neurodesarrollo de la autonomía motora. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro y de sistema nervioso. Esto es lógico ya que el cerebro es nuestro órgano de relación y el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. De los aproximadamente 100.000 millones de células que tiene el cerebro humano adulto, la mitad se encarga de elaborar la información y coordinar los movimientos, y la otra mitad se concentra en las funciones conscientes y superiores de nuestra mente, que casi siempre tienen relación y se coordinan con la realización de un movimiento. Ahora, volvamos al neurodesarrollo. En los primeros 3 años de vida, la velocidad con que avanza sigue siendo muy rápida, lo que coincide con la máxima velocidad de crecimiento craneal que alcanzamos en la vida postnatal. El aumento del grosor que sucede en la corteza cerebral durante la infancia se hace a expensas de aumentar las conexiones neuronales y de su recubrimiento posterior por la mielina. Ya sabemos que el crecimiento cerebral postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por tanto su tamaño, que porque aumente su número. Todo ello supone motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores. En esta etapa, cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral hacia el año de vida y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje, así como la interacción social. Neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general se lentece, sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los primeros 3 años de vida. En esa etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así va engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que hace más el cerebro en esta etapa. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad, puesto que la principal función del cerebro
humano es relacionarse con el entorno y necesita de una herramienta que les permita comprenderlo, hacerlo suyo para transmitirlo a otros. Los trastornos del lenguaje ya son evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionadas con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico del autismo y puede hacerse diagnóstico de trastornos de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Neurodesarrollo de la identidad. Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo. La maduración sexual y la cerebral terminan simultáneamente. La característica de la maduración cerebral nos dan una vez más la explicación de por qué cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional al que sucede en edades más tempranas. Al inicio de la adolescencia, el grosor de la corteza cerebral es máximo. Después empieza a disminuir para alcanzar el mismo grosor que en el adulto al terminar la maduración. La región cerebral que cambia más en esta etapa es la corteza prefrontal, el lugar donde se toman las decisiones. La corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y la analiza. Tras formarse un juicio sobre lo que acontece, decide la respuesta más adecuada a cada situación. Cuando procede, frena los impulsos y emociones que resultarían en una conducta inadecuada. En el lenguaje popular se le llama tener 2 dedos en la frente. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. En esta etapa que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades mentales se manifiestan en esta etapa. Patología del desarrollo del sistema nervioso. Si el proceso de desarrollo del sistema nervioso no se da de forma adecuada, pueden surgir ciertas patologías. Ahora bien, se están realizando diversas investigaciones sobre la relación del desarrollo del sistema nervioso y la plasticidad cerebral, para ver si puede adaptar a ciertas condiciones anormales y encontrar una ruta para darle solución a los problemas congénitos. El desarrollo del sistema nervioso es fundamental para nuestra salud. Además, la complejidad del desarrollo del sistema nervioso se traduce en sus funciones posteriores, pues es uno de los más importantes para nuestro organismo.